Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Yo quisiera que cuando usted lo tenga diga un poderoso amén. Amén. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos del 1 en adelante. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Puede tomar asiento. Y hemos leído este maravilloso pasaje, amén, que nos relata el evangelista Marcos, amén. Y el tema de hoy, como mencionaba, es Jesús nuestro Rey. Y hoy lo que estaremos haciendo básicamente es viendo 4 cosas. Primero estaremos viendo la ruta del Rey. Luego estaremos viendo a través de este pasaje, estaremos viendo también el transporte del Rey. Estaremos viendo en tercer lugar la gente o los seguidores de aquel Rey. Y en último lugar estaremos viendo la entrada al templo del Rey. Veamos en primer lugar la ruta del Rey, porque esto es sumamente importante, mis amados hermanos. En el instituto nosotros nos enseñaron de que los cristianos debemos de conocer los mapas de la Biblia como la palma de nuestra mano. ¿Cuántos conocen los mapas de la Biblia, el camino de Jesús, el recorrido de Jesús, la ruta de predicación de Pablo? Bueno, a nosotros nos enseñaron de que todos los cristianos debemos de conocer los mapas bíblicos como la palma de nuestra mano. Y por eso es que ustedes notan que a veces en nuestras predicaciones siempre estamos poniendo atención a los lugares, de dónde se movía Jesús, de un lugar a otro. Los evangelistas, el Espíritu Santo movió a los evangelistas para relatar los lugares de dónde a dónde se movía Jesús, porque esto tiene un valor importante a la hora del entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, a manera de resumen, yo quisiera mencionarle la ruta del Rey. El ministerio de Jesús, ustedes saben, hermanos míos, cómo Él se llevó a cabo. La mayor parte del tiempo del ministerio de Jesús se llevó en aquella zona marítima, en la región de Galilea. Pero al final de su ministerio, el Señor toma esta ruta para venir a Jerusalén. Cuando ya estaba por terminar los 3 años del ministerio del Señor, porque aquí en este texto estamos nosotros prácticamente en la última semana de vida del Señor Jesucristo en esta tierra, en la que se le conoce como la semana de la pasión. Y es interesante porque Marcos se da la tarea muy minuciosamente de darnos a conocer esa ruta de nuestro Rey. Y entonces en estas últimas semanas, nosotros vemos cómo Jesús deja Galilea para luego moverse al otro lado del Jordán. Jesús se movió hacia el país de Perea, conocido como el país de más allá.
Y después de que Jesús se mueve a Perea, él va camino a Jerusalén, el rey va camino a Jerusalén. Pero entonces el rey sigue esa ruta y ahora llega al lugar que se llama Jericó, a la ciudad de Jericó. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Allí en Jericó el Señor sanó a aquel ciego Bartimeo. Ahí el Señor restauró la vida de Zaqueo también en este lugar conocido como Jericó. Después de eso, mire, para que vaya viendo usted la ruta del rey. Sale de Galilea, llega a Perea, ahora sube hasta Jericó, y ahí en Jericó después ahora continúa su camino subiendo hacia Jerusalén, y ahora el Señor llega a la comunidad de Betania. En Betania vivía aquella familia a quien Jesús amaba mucho. Ahí vivía Lázaro, a quien él había resucitado en un momento dado. Ahí vivía Marta y María, en Betania. Y después de que el Señor pasa por Betania, ahora el Señor llega a esta comunidad, a esta pequeña aldea que se llama Betfagé, que está frente al Monte de los Olivos, y luego pasando el Monte de los Olivos, allí se encuentra Jerusalén. Esta es la ruta del rey. Pero, ¿por qué esto es importante para nosotros, mis amados hermanos? Porque al mostrarnos la ruta de Jesús, lo que Marcos nos está diciendo es, hey, las profecías se han cumplido. Jesús es el rey que nosotros estábamos esperando. Eso es lo que la palabra, eso es lo que los evangelistas están tratando de decirnos a nosotros. No están esos nombres, esas ciudades, esos lugares no están ahí por casualidad, sino porque tienen el propósito de hacernos entender a nosotros, a aquellos hermanos en aquel tiempo, pero también a nosotros, de que todas las profecías que había hablado en el Antiguo Testamento estaban teniendo cumplimiento. El rey a quien ellos miraban a Jesús, decían, este pasó por aquí, ahora llegó al Monte de los Olivos, quien Zacarías había hablado. La profecía estaba teniendo cumplimiento. Había una profecía en Zacarías 14:4 donde dice que los pies de aquel rey que Dios iba a enviar se iban a firmar sobre el Monte de los Olivos. Entonces no es casualidad, mis amados hermanos, no es casualidad que Jesús había elegido esa ruta, había pasado por esas comunidades y ahora había pisado el Monte de los Olivos antes de entrar a Jerusalén. Y eso es lo que nos muestra aquí Marcos en el primer versículo. Mira cómo lo dice en el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Así es de que, mis amados hermanos, al iniciar su entrada desde este punto, Marcos está identificando a Jesús como aquel rey del que había hablado Zacarías. Obviamente, si miramos esa profecía en Zacarías 14, nos damos cuenta de que esa profecía no toda está cumplida, pero al menos Jesús había entrado por el Monte de los Olivos. Amén. Ahora que primero hemos visto la ruta del rey, ¿se lo aprendieron de memoria la ruta del rey? Jesús salió ¿de dónde, hermanos? De Galilea. Después a Perea. Y después subió, amén. Y después de Jericó a Betania. ¿Quién vivían en Betania? Sus amigos, Marta, María, Lázaro. Y después estaba esa pequeña aldea. En esa pequeña aldea es importante porque ahí estaba el transporte de Jesús. Amén. En esa pequeña aldea estaba el transporte de Jesús. Y ahí es donde vamos a nuestro siguiente punto. No solamente vamos a ver aquí en este pasaje la ruta del rey, pero también el transporte que usó nuestro rey. Y hemos leído en los versículos del 2 al 7 que Jesús mandó a sus discípulos, a 2 de ellos, a buscar un pollino que estaba atado, que estaba afuera, que estaba atado, y mandó a pedirlo para que lo trajeran a él. Algunos han dicho, ¿y por qué razón Jesús de esa manera mandó a traer un pollino para que lo trajeran? ¿No se estaba aprovechando? ¿No es muy abusivo? Bueno, nosotros entendemos de que en esa comunidad había muchas personas que conocían a Jesús. Jesús, ustedes recuerdan que aunque su ministerio lo había ejercido en
en Galilea. Él había tenido también sus viajes a Jerusalén. En esa comunidad de Betania él había resucitado a Lázaro. Ahí en esa comunidad que estaba muy cercana a Betania, ahí habían personas que habían conocido al Señor. Así que los estudiosos han dicho de que se trata de personas a las que él seguramente conocía muy bien. Entonces vemos aquí, hermanos, que Jesús manda a pedir, a buscar a un pollino, un burrito joven. Ese era el transporte de Jesús. En un lugar, hermano, en lugar de un caballo, él no fue, hermano, esto no fue una coincidencia, sino de que, miren qué bonito, porque en lugar del Señor mandar a pedir un caballo de ejército, de batalla, caballo grande, él manda a pedir, hermano, un burrito joven. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de enviar, hermano. Con esto era un mensaje político y espiritual para la gente de la época. Porque como ellos esperaban a un libertador, Jesús les está diciendo, calma, que aquí viene un rey, pero este rey es diferente a todos los demás. Este rey es noble, este rey es humilde, este rey es un servidor que viene de parte de Jehová a cumplir su palabra. Y entonces, hermano, esto, como mencionaba, no era una coincidencia de que Jesús había elegido este transporte. Porque tenía que ver, hermano, con esto que es muy importante. Un cumplimiento, otra vez, un cumplimiento de la profecía. Así como el hecho de entrar por el Monte de los Olivos es un cumplimiento a la profecía, a la palabra de Dios, también tomar un pollino era un cumplimiento a la palabra de Dios. Mira lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. 500 años atrás, el profeta Zacarías había hablado de este rey y había dicho: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta cómo no era una casualidad? ¿Te das cuenta cómo aquí lo que está pasando es que se está cumpliendo la palabra de Dios? Se está cumpliendo la profecía de que el Señor vendría como un rey justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Ese era el transporte de Jesús, o ese fue el transporte de Jesús en ese momento. Entonces lo que Marcos nos está diciendo a nosotros es que Jesús es el rey que estábamos esperando. Jesús está tratando, Marcos está tratando al escribir esto, está tratando de comunicarle a los hermanos que iban a leer de que Jesús es el rey, que Jesús es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Aunque el pueblo judío que no creyó en Jesús trató de negarlo y hasta el día de hoy sus corazones están endurecidos, no ven a Jesús como el rey. Tú y yo sí lo podemos ver como rey. Tú y yo sí le servimos, tú y yo sí le adoramos porque Él es nuestro rey. A nosotros se nos ha revelado esta palabra y hemos entendido de que Jesús verdaderamente es nuestro rey. Entonces, mis amados hermanos, vemos como Marcos nos está diciendo de que Jesús es el rey que estábamos esperando. Él es nuestro rey justo, Él es nuestro rey salvador, Él es nuestro rey humilde, Él es nuestro rey. Véanlo, viene montado sobre un pollino, tal y como lo había dicho Zacarías. Miremos a nuestro Señor, hermanos míos, tal y como Zacarías lo había dicho 500 años atrás. Esto es maravilloso, esto es hermoso ver el cumplimiento de la palabra del Señor en Cristo Jesús. Porque es importante este transporte que había utilizado el Señor. Porque en el mundo antiguo, especialmente bajo el Imperio Romano, la diferencia entre un caballo y un asno era fundamental. El hecho de que Jesús había elegido un asno y no un caballo era fundamental, porque el caballo era el animal de la guerra. Un conquistador o un general entraba a una ciudad con un caballo para mostrar fuerza, para mostrar dominio, para mostrar victoria militar. Pero este rey estaba haciendo las cosas diferentes. Este rey, el Señor Jesucristo, estaba eligiendo un pollino. Este era el animal de la paz.
Este era considerado el animal del servicio. Y cuando un rey entraba en una ciudad con un asno, indicaba que venía con intenciones pacíficas, no para juzgar, no para imponer su reino o para destruir, sino que venía para servir. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo precisamente. Así que Jesús lo que estaba haciendo era rompiendo esa expectativa de muchos judíos que esperaban a un Mesías guerrero que expulsara a los romanos a la fuerza. Al mandar a traer un pollino, Jesús estaba diciendo, no, el transporte que yo voy a usar es diferente. Yo quiero que ustedes vean que el transporte que estoy utilizando significa o entiendan lo que yo no vengo aquí para imponerme sobre un reino de manera física. Yo vengo para imponer un reino que es espiritual, que es arrepentimiento, que es perdón de pecado, que es sanidad de la vida de las personas. Bien había dicho entonces Zacarías, humilde y cabalgando sobre un asno. Y todavía hay un detalle importante que menciona Marcos, porque acerca de ese transporte, acerca de ese pollino, dice que era un pollino que nunca había sido montado, lo cual indica que era en la tradición judía, esos animales que nunca habían sido usados para el trabajo se consideraban como sagrados o se consideraban como aptos para fines religiosos o rituales específicos. Y yo pensaba acerca de esto y yo decía en mi corazón, para un rey puro como nuestro Señor Jesucristo, para un rey puro el transporte también debe de ser puro. Amén. Si nosotros pensamos en nuestra vida, ¿cómo debe de ser nuestro servicio para el Señor? Si nuestro rey es puro, nuestro servicio también debe de ser puro. Así que hasta aquí, mis amados hermanos, en este pasaje, Marco nos ha mostrado primero la ruta. En segundo lugar, hemos visto el transporte del rey. Pero usted y yo sabemos de que todos los reyes tienen a sus seguidores. Todos los reyes tienen a su gente. Todos los reyes tienen a sus personas, amén, a sus servidores, a sus personas que les siguen. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, los seguidores del rey. Ya vimos la ruta del rey, ya hemos visto el transporte del rey y ahora veamos los seguidores del rey en los versículos del 8 al 10. ¿Quiénes eran estos seguidores? Bueno, estas personas que seguían a Jesús, porque tal vez usted al mirar el pasaje se preguntará, ¿y por qué venía Jesús con esa multitud de personas? Bueno, todas estas personas, hermano, eran en su mayoría personas nobles, eran personas pobres, eran personas humildes. Muchos de ellos eran personas, hermano, que habían estado en condiciones precarias, que habían estado enfermos. Y Jesús en algún momento había llegado a sus vidas y Jesús los había sanado. Y Jesús había restaurado la vida de ellos. Por ejemplo, ahí en medio de esa multitud venía Bartimeo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús sanó a Bartimeo, dice la palabra que Bartimeo le seguía por el camino? Desde Jericó hasta este lugar, hasta Betania, ahí venía Bartimeo. Bartimeo, el que primero clamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora muy pronto iba a clamar, Hosana. Este es uno de los seguidores que venían en medio de esta multitud. Y estos seguidores, hermanos, estos seguidores tuvieron un gesto que es digno de que usted y yo lo notemos. Dice la palabra que tendían sus mantos y ramas por el camino. Claro, fíjense qué hermoso es. Porque ellos ya estaban viendo, esta gente estaba viendo el cumplimiento de esta profecía. Ellos estaban viendo de que Jesús venía por esa ruta, de que Jesús había mandado a pedir un pollino. Ellos pensaban, ¿será o no será el Mesías? Yo creo que sí es el Mesías, decían algunos. Y entonces al ver ellos que todas las cosas se estaban acomodando, que este era el rey que ellos estaban esperando, entonces sus corazones se estaban alentando, sus mentes estaban atesorando aquella idea y se estaba haciendo más fuerte el hecho de que el que estaba
subido en aquel asno, en aquel pollino, verdaderamente era el Mesías. Entonces dice la palabra que ellos, dice que tendían sus mantos y sus ramas por el camino. Esto era, hermano, el hecho de tender sus mantos por el camino, por el suelo, era como el gesto de sumisión total. Esto es como que hoy en día las personas, cuando las personas le ponen una alfombra roja a una persona importante, a un rey. Bueno, algo similar era lo que estas personas estaban haciendo al ir identificando, al ir viendo, al ir entendiendo de que el que estaba subido en aquel pollino era verdaderamente el Mesías. Y dice que también tiraron las ramas de los árboles en el suelo. Esto era un símbolo de victoria y de alegría. Así que todo esto estaba pasando en ese momento cuando el rey iba camino a Jerusalén subido en su pollino. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Es de que la profecía de Zacarías estaba encendida en el corazón de sus seguidores y que por eso ellos tienen ese gesto con Jesús. A manera de examinarnos, hermano, cuando usted y yo pensamos en Jesús como nuestro rey, ¿cómo le servimos? ¿Cómo le oramos? ¿Cómo le adoramos? Si hoy entrara ese rey de gloria aquí a este lugar, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Correrías hacia él? ¿Te postrarías hacia él? ¿Le adorarías? ¿Qué harías? Estas personas lo que estaban haciendo al verlo como rey, como su libertador, estas personas, hermano, se despojaban de los de ellos, se despojaban de sus capas, de sus abrigos y los tiraban como una alfombra a Jesús. Cortaban ramas como símbolo de alegría y las ponían por el camino para que caminara nuestro rey. Y no se quedó ahí, hermano, la expresión, la forma de ellos, no fue solamente actos, sino que también, hermano, surgió la alabanza del corazón de ellos, surgió el alma de estas personas cantando al Señor, clamándole a Él, diciéndole, Hosana. No se quedaron con solamente hacer algo en gratitud, en alegría, en júbilo, pero también exclamaron sus voces. También, hermano, ellos sacaron su garganta, su alma la derramaban diciéndole al Señor, Hosana. Cuando la multitud, hermano, extiende sus mantos y sus ramas, de aquellos árboles gritaban estas palabras de los salmos. La frase es Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Imagínate la situación política en la que ellos se encontraban y ellos ahora decían, ahora llegó nuestra libertad, ahora es el momento de cantar victoria, decían ellos, ahora es el momento de que llegó nuestra liberación. Pero mis amados hermanos, muchos de estos que en este momento clamaban Hosana son los que después le abandonaron y le gritaban, crucifíquenle. Muchos de esos que en ese momento le clamaban y lo veían como rey subido en aquel pollino diciéndole, Hosana, sálvanos ahora. Después gritaban, crucifíquenle. Ellos, hermano, en ese momento que están tendiendo ahí sus ramas, poniéndole esa alfombra al Señor y gritándole Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos lo que están haciendo es recordando aquel salmo, en Salmo 118, versículo 25, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos estaban entendiendo en ese momento de que era el momento de la liberación. Ese es el punto en ese momento. Ellos están viendo de que es el momento de ser librados de el oprobio, de el yugo en el que estaban sometidos bajo el imperio romano en ese momento. Y usted se preguntará, ¿y
¿Y por qué decían Hosana? ¿Qué significa la palabra Hosana? La palabra Hosana significa eso del Salmo 118, 25. Significa, oh Jehová, sálvanos ahora. Hosana significa sálvanos. Pero la abreviatura, la última parte, N-A al final, es como una expresión de por favor, de ruego, de auxilio. Es como que le estuvieran diciendo al Señor, ven en nuestro auxilio. Es como que le estuvieran diciendo, sálvanos ahora, te rogamos. Te rogamos que nos salves ahora, Jehová. Eso es lo que, Señor, eso es lo que ellos le estaban diciendo en ese momento. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Hosana, sálvanos ya. Ven en nuestro auxilio. Pero como yo mencionaba, muchos de esos que en ese momento gritaban son los que después terminaban gritando, crucifíquenle. Porque, ¿cuál es el problema, hermanos míos? Que lo querían como rey victorioso, lo querían como un rey victorioso en ese momento, pero no lo querían como un rey humilde sufriendo en una cruz. Y hoy en día las personas no es diferente. Cuando piensan en Jesús y empiezan a adorarle y les va bien en su trabajo y les va bien en la iglesia y les va bien en todas las cosas materiales, en las cosas físicas, ellos alaban y glorifican al Rey. Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, ahí se apartan de las cosas del Señor. Ya no sigue siendo su Rey. No seas tú como muchos de esas multitudes que por un tiempo Hosana, sálvanos, pero después crucifíquenle. Este no era el rey. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí hemos visto también, en tercer lugar, a los seguidores del rey. La ruta del rey, el transporte del rey, los seguidores del rey, y en último lugar, Marcos también nos deja ver la entrada del rey. Aquí es donde Marcos nos quería traer. Jesús, el rey, el Mesías entrando en Jerusalén. Todo este recorrido, Marcos ha sido muy detallista en traernos hasta este lugar. Marcos está deseando en ese momento llevarnos a ver cómo el Mesías entra en Jerusalén. Porque hasta ese momento la profecía de Zacarías se está cumpliendo. El salmo victorioso se está cumpliendo. El rey no solo entró en Jerusalén, pero entró a su casa y estando dentro del templo miraba todas las cosas alrededor. Mira lo que dice el versículo 11 de Marcos que estamos viendo. Marcos 11, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora ya sabes por qué se regresó a Betania, ¿verdad? Ahí vivían sus amigos. Pero la entrada del rey aquí, mis amados hermanos, y es de que Jesús no solo entró a Jerusalén, pero él entró a la casa de su padre. Y estando dentro del templo, dice la palabra que él miraba todas las cosas alrededor. Y tú te imaginas a Jesús entrando en el templo y viendo todo, y también lo que estaban ahí. Mis amados hermanos, y si nuestro rey entrara hoy a este lugar, ¿qué encontraría? Y si nuestro rey entrara hoy a este lugar, a esta casa, ¿qué encontraría Jesús? La forma de la adoración. ¿Qué diría Jesús de la forma en cómo tú y yo le adoramos? ¿Qué encontraría Jesús mirando aquí alrededor? La forma en cómo le cantamos, en cómo le servimos. ¿Qué miraría Jesús en la forma en cómo predicamos su palabra? ¿Qué dirá Jesús de cómo administramos los tesoros de la casa del Padre? Y si Jesús mira aquí alrededor cada uno de nosotros, ¿qué encontraría ese rey?
Marcos dice que él empezó a mirar alrededor de toda, dentro de la casa. Y si Jesús hoy mirara hacia nuestros corazones, ¿qué encontraría? Y si el Señor hoy mirara hacia tu corazón y hacia mi corazón, ¿qué encontraría el Rey? Mis amados hermanos, Jesús miró su reloj. Ya era tarde. Ya estaba anocheciendo. Hasta el siguiente día, Él regresaría a poner las cosas en orden. Pero así fue la entrada del Rey en Jerusalén. ¿Y usted quiere saber qué pasó? ¿Qué pasó en ese lugar? No deje de seguir viniendo a la casa del Señor. ¿Te quiere saber qué pasó? ¿Qué hizo Jesús en el templo? No deje de seguir asistiendo a la casa del Señor, porque de eso estaremos hablando más adelante. Lo cierto es, hermanos míos, de que Jesús es nuestro Rey, así como lo anunciaron los salmos. De que Jesús es nuestro Rey, así como lo profetizó Zacarías. Jesús es nuestro Rey, tal y como nos lo presenta Marcos. ¿Para cuántos de nosotros Jesús es nuestro Rey? Póngase de pie un momentito y vamos a orar. Oh maravilloso Jesús, maravilloso Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, ciertamente necesitamos de ti, oh Rey. Necesitamos de tu salvación. Tu palabra dice: alégrate, hija de Sión, porque tu Rey viene pronto. Señor, nosotros necesitamos que tú nos salves.